inicia pues en el escrito que hemos construido, se presenta una reflexión general sobre la Semana Trágica. El escrito inicia con una caracterización del contexto en Argentina en 1919, explorando dimensiones demográficas, económicas y políticas. Continúa con un análisis del movimiento obrero de la izquierda, las dinámicas de huelga en el periodo, las formas organizativas de la clase trabajadora y el desarrollo de diferentes tendencias revolucionarias, y pues más adelante lo que hemos mencionado, la huelga, la semana y el ciclo político. Entonces, Argentina 1919, contexto político y económico. Aquí tengo ya esta es las fábricas Bacena en el barrio Nueva Pompeya, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, para la década de los 10. La estructura social argentina en el periodo tiene marcadas diferencias con otros países de América Latina, la famosa excepcionalidad argentina. Por un lado, para 1914, según el censo gubernamental de ese año, hay 7.903.000 habitantes. Hay una comparativamente alta y temprana urbanización que lleva a que el 52.7% de la población viva en ciudades, así como una marcada macrocefalia con el 46% de esos citadinos, 1.576.000 personas residiendo en Buenos Aires. Podemos hacer algunas comparaciones generales. Pues uno de los países que primero se urbaniza pues de todo el subcontinente latinoamericano. Hablamos de que vive un proceso masivo de migración desde 1880, cuando inicia pues un gran auge económico, en parte explicado o en parte basado pues en el genocidio contra la población aborigen pues, de la Patagonia. Y en ese proceso se habla de que un tercio de la población del país pues llega a ser extranjera, principalmente italiana hasta 1900 y después proveniente de España, aunque hay también corrientes de Europa Oriental, Europa del Norte, Francia, entre varias colonias. En Buenos Aires se considera que la mitad de la población es extranjera o de origen extranjero, y entre la clase trabajadora de Buenos Aires y de las principales ciudades se habla de incluso de un 70%. Es una clase trabajadora y cosmopolita y multicultural. Y acá viene pues el tema de la urbanización. Si pensamos que Colombia está pasando esta primacía de las ciudades solo para 1960, pues vemos el carácter temprano de Argentina, y pues que hay 1.576.000 personas. Si pensamos en la Bogotá del momento, quizás esté sobre 150.000, 200.000 habitantes. Entonces pues es una gran metrópoli, la ciudad de Buenos Aires tiene pues una población altamente urbanizada y una clase trabajadora multinacional. En el mismo año de inicio de la Guerra Mundial, 1914, se registran 10.000 establecimientos fabriles en la capital porteña, que suman unos 150.000 trabajadores, aunque el subregistro estadístico era grande y se llegaba a suponer que casi la mitad de la población de la urbe era asalariada, lo que marcaba una fuerte composición obrera. Se habla en cifras más estimativas a partir del censo industrial del 14, pues de que hay más o menos 350.000 trabajadores asalariados pues en Argentina, pero pues hay subregistros porque muchos de los trabajos de los servicios o del campo no eran contabilizados. Entonces se piensa que que Buenos Aires en particular pues es una ciudad muy obrera. La mitad de su población se desempeña como trabajadora asalariada. Bueno, es una clase trabajadora joven, multicultural, con problemas de acceso a vivienda, condiciones de trabajo precaria y una cobertura social marginal por parte del Estado, ¿sí? Había un gran mito americano entre las trabajadoras y trabajadores europeos que pensaban, pues que consideraban que en la Argentina las condiciones de vida eran altas porque los salarios eran comparativamente más altos, pero al llegar al país el mito se estrellaba con la realidad y había una cantidad de precariedades y pobrezas en esta floreciente República del Sur del continente. Y una de las cuestiones es esto de las condiciones precarias. Aquí surge una clase trabajadora con unas ciertas condiciones culturales
y unas ciertas condiciones, pues si quieren, socioeconómicas que van a ser claves en este periodo. El contexto económico del país para 1919 está marcado por el debilitamiento del modelo primario exportador de la inmediata posguerra. Entonces el modelo primario exportador que rige durante 30 años largos la economía argentina empieza a hacer crisis, no es todavía sustituido, pero empieza a hacer crisis. Es la economía basada en la exportación de carne y cereales, en la famosa gran productividad de la pampa húmeda, y pues un país básicamente que provee el mercado pues, extranjero de esos insumos, ¿no? De esos productos primarios. Argentina, inicialmente golpeada con dureza por el conflicto mundial entre 1913 y 1917, vio una posterior ola de crecimiento económico entre el 17 y el 21, debido a que aumentan sus exportaciones de alimentos a Inglaterra y Alemania, es decir, a ambos países en la confrontación. Llegan a un acuerdo tácito de no involucrar a Argentina porque puede proveer de alimentos y insumos pues, a ambas naciones. Y se fortalece su sustitución de importaciones vía industrialización, pues de los ramos sobre todo pues de productos sencillos, de bienes de consumo, pero también algunas industrias intermedias y de capital, y que aumentan la llegada de capitales y empresas extranjeras, principalmente estadounidenses, como Ford y General Motors. Entonces una llegada muy temprana de estas multinacionales. Hay relativo consenso en que el capital extranjero que más peso tenía en la economía argentina hasta ese entonces era el capital inglés, con importantes presencias pues alemanas, francesas y demás, pero a partir pues de la Gran Guerra empieza a aumentar la presencia del capital estadounidense. El país también vio una importante recuperación de la tasa de desempleo que llega ese año, del 19, al 9%, frente a la cifra récord de 19.4% de 1917, que es una cifra parecida a la que tenía el país en la crisis, por ejemplo, de 2001, una cifra enorme. Y los salarios llegan al 57% promedio del promedio de finales de 1920. Entonces es una tabla salarial y ahí está el 57%, frente a la caída que habían experimentado en esa primera contracción económica, que se había tragado el 40% del valor del salario y que lo situaba pues por debajo pues del 50% de ese valor, ¿no? Entonces los salarios habían sido fuertemente golpeados y en esta coyuntura de expansión los trabajadores esperaban otras cosas. Indicadores que seguirán mejorando en la década siguiente en un país que crecerá a tasas más elevadas que Estados Unidos. Entonces en la famosa década de los 20, ese paréntesis entre la crisis del 21 y la del 28, hay un importante crecimiento de la economía mundial y Argentina crece a tasas más altas que las estadounidenses. Este crecimiento con alta inflación tiene pues tasas muy altas de inflación, tanto en el periodo más crítico como en la recuperación, no se traduce inmediatamente en una mejora de las condiciones de vida de la población. Y terminado el conflicto estalla pues una relativa sensación de crisis y la población empieza a presionar por mejores condiciones laborales, ¿no? Entonces, a veces las grandes olas de protesta y de conflicto se desatan cuando se agrava la crisis económica. Muy pocas veces en el peor momento de la crisis económica. La gente está más ocupada consiguiendo qué comer que pensando en grandes proyectos de transformación. Pero otro momento clave de estos ciclos de grandes auges de la protesta es los momentos donde inicia la recuperación y todo ese acumulado de frustraciones pues, de las trabajadoras y los trabajadores pues empieza a explotar, ¿no? Entonces los periodos que empieza la crisis y cuando termina son momentos de gran conflictividad. En el plano político se da una relativa apertura del sistema político y el desarrollo del gobierno de Hipólito Yrigoyen, primer presidente de la Unión Cívica Radical, ganador de las elecciones de octubre de 1916, las primeras justas presidenciales competitivas de la historia republicana, tras la victoria en las elecciones regionales de 1915, ¿no? Se establece la famosa ley Sáenz Peña, el voto masculino obligatorio, empieza a resquebrajarse la dominio de los conservadores, empieza a surgir el dominio, la influencia del partido radical a nivel regional y pues da un salto a lo nacional. Y en unas elecciones relativamente competitivas, las anteriores pues eran marcadas pues por el fraude, pues surge pues este gobierno de Yrigoyen.
El gobierno, sin intención de ruptura con el viejo régimen y sin mayoría en el legislativo y el poder local, es decir, el Senado sigue controlado y las gobernaciones en el modelo federal argentino por otros poderes, que son instancias aún dominadas por los conservadores, y el método del llamado fraude patriótico en las elecciones, es decir, que hacen un fraude para salvar al país de sí mismo, ¿no? Para evitar que la población elija malos gobernantes, pues directamente estos se encargan pues de falsificar las votaciones, y lo hacen en masa, y además tienen una filosofía y una justificación teórico-política para el hecho. El gobierno de Irigoyen desarrolla una legislación de reforma social moderada en materia constitucional, educativa y social, pero falla en adelantar procesos significativos de cambio cultural. Por ejemplo, no legaliza el divorcio, no se hable, por ejemplo, del voto femenino, o una distribución de la propiedad rural, que de hecho aumenta su concentración durante el periodo. El partido de los pequeños propietarios y la prosperidad del pequeño campesinado no hace la reforma agraria, adelantándose a lo que luego harán los partidos liberales de todo el continente durante el siglo. En el terreno social, Irigoyen implementa una política personalista de mediación en algunos conflictos sindicales, como los de ferroviarios o portuarios, al tiempo que de represión a sectores más combativos. Se apoya en algunos aspectos de su política educativa y social en fenómenos como la reforma universitaria, surgida como consecuencia del movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba, y el desarrollo posterior pues, de la Federación Universitaria Argentina. En contravía de lo que dice la historiografía pro-radical, el gobierno administra la reforma y le da un cierto estatus nacional, pero no lo inicia ni la generaliza, ¿no? Esa es la propia actividad del movimiento estudiantil la que lo logra. Pero digamos que esa es un poco la política que se desarrolla en el periodo con Irigoyen en Argentina. Entonces pasamos ya a la siguiente, el movimiento obrero del periodo. Una foto muy famosa de un desfile de trabajadores, por supuesto todos muy elegantes a la usanza de la época, con una pancarta pues, de la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, surgida en 1901, que adquiere su nombre en 1902. Los movimientos populares, hay una gran influencia en este periodo, hablamos del 19 en particular, de la Revolución Rusa, y un gran crecimiento de las luchas sociales. En términos de huelgas, Simons y luego Dorfman, citado por Ceruso, registran en la decena que va entre 1913 y 1922 diferentes ciclos. Un primer descenso entre el 14 y el 15, la época más cruda de la crisis económica. Nadie se da el lujo de hacer una huelga porque con porcentajes del 20% de desempleo los trabajadores no se sienten en seguridad para hacerlo. Seguido de un importante crecimiento desde 1916, que da un salto en 1919 con el mayor número de conflictos obreros registrados hasta ese momento en el país y el indicador más alto durante 50 años. Entonces empezamos el periodo del 13 con 95 huelgas y 23.000 huelguistas. Para el 16, que empieza a aumentar, vuelve a aumentar después de una contracción, estamos en 80 huelgas y 24.000 huelguistas. Y para el aumento del 18 y 19, en 18 estamos en 196 huelgas, 133.000 huelguistas, ya estamos casi más que duplicando los registros de hace 2 años, y en el 19, la gran explosión de conflictividad, tenemos 367 huelgas con 308.967 huelguistas censados. El ciclo huelguístico experimenta una caída importante para 1920 y parece concluir en 1921, cuando digamos se vuelve a los niveles de relativa, si quieren, normalidad, ¿no? Entonces ustedes piensan los registros de Colombia y años como 1975, que son de los de mayores índices de huelgas en el país, más o menos están registrando eso, 300 huelgas, con una clase trabajadora muchísimo más numerosa. Entonces pues es un hito bien importante este 1919 en términos de conflictividad obrera en Argentina. En ese entonces, en el sindicalismo, se experimenta una situación compleja. Por un lado está la contradictoria hegemonía
de la Federación Obrera Regional Argentina, fora del noveno Congreso de Unificación Sindical realizado en 1915, liderada por organizaciones de segundo grado, que son la Federación Obrera Ferroviaria, la antecedente de la Confraternidad Ferroviaria y luego la Unión Ferroviaria, y la Federación Obrera Marítima, fundada la FOM en el 15 también. Ambas de mayoría sindicalista política, un sindicalismo que no busca la interferencia de los partidos ni la legislación, y socialista, pero con importantes sectores clasistas dirigidos por el anarquismo y el socialismo de izquierda. Por otro lado, la antes pequeña fora del Quinto Congreso, el Quinto Congreso de la Fora de 1905 es famoso porque se declara que la federación estimula el comunismo anarquista. Cuando se da la unificación, un sector minoritario decide no confluir en la organización general y mantiene la organización, si ustedes quieren, ideológica, y la Fora del Quinto Congreso en el periodo se llama Fora Quinto o Fora Comunista, por la referencia al comunismo anarquista. Y tiene gremios importantes como la Sociedad Portuaria, muy fuerte en el barrio de La Boca, o la Unión de Choferes. Y experimenta en ese periodo de gran conflictividad obrera un enorme crecimiento y pasa a la ofensiva en su plan por organizar nuevos sectores sindicales, ¿no? Entonces, sectores donde hay descontento con la dirección, si quieren, sindicalista del movimiento, empieza la Fora a crecer y empieza a vivir un proceso de gran expansión. Por su parte, también se registra una actividad discreta de los pequeños sindicatos independientes no confederados de empleados del comercio, que hoy es el sindicato más masivo en términos de afiliación en Argentina, pero en ese momento es un sindicato pequeño de empleados de cuello blanco, y el sector público, de extracción socialista o sindicalista y con mayor afinidad con el gobierno. Entonces están esos tres grandes sectores. Por supuesto también estarían los gremios católicos, que no tienen un funcionamiento propiamente sindical, sino pues de cooperativismo y de sociedades religiosas, pero es en esa hegemonía débil de la fora sindicalista y en ese gran crecimiento de la fora del Quinto Congreso Comunista, pues que se inscribe pues toda la situación del periodo. Será en este conflictivo periodo que se forman los primeros consejos de trabajadores o comités de fábricas, que irán evolucionando hacia la figura de comisiones internas en sectores como el calzado, en empresas como Termolén o Noel Rubet en 1920, la madera, en establecimientos como Sage, Thompson y Nordiska en el mismo año, o la metalurgia, un sector pionero en este tipo de organización gremial de base, con las fábricas Basena y Merlini en 1917. Entonces, en todo el mundo, la Revolución Rusa trae la generalización de estos fenómenos consejistas, que son básicamente grupos colectivos de representación de los trabajadores por unidades económicas. Por lo general están conectados con la actividad sindical, pero son organismos colectivos de representación y ya no es un delegado o una delegada a nivel puramente individual. Y estos consejos en Argentina empiezan a homogenizarse como comisiones internas, eso ya sobre los 30 y los 40. Hay un gran mito histórico, historiográfico, que plantea que las comisiones internas de fábrica o de establecimiento económico en Argentina se dan con el peronismo. Pero esto ya tiene una tradición pues, de 20 años y ha sido impulsada por pues, la izquierda revolucionaria, inicialmente pues, anarquistas, socialistas de izquierda y comunistas. Bueno, estas comisiones entonces empiezan a funcionar en diferentes fábricas, si bien no tienen necesariamente pues continuidad, ¿no? Es como que hay organización gremial por arriba, pero también esta organización gremial por abajo, que quizás explica también mucho pues, de la participación o la falta de participación de los trabajadores y trabajadoras. En el plano político, en la izquierda, está pues, la actividad del Partido Socialista Argentino, el más antiguo del continente. Aliadófilo, inicialmente se había declarado neutral en la Guerra Mundial y luego se suscribía a los aliados. Centrista, mucho más imbuido por la tradición del PSOE español, mucho más republicano que revolucionario, y parlamentarista, la actividad principal del partido, el cooperativismo, apoyo a lo sindical muy difuminado, la cultura y sobre todo elecciones parlamentarias.
y ese partido parlamentarista es el primero de su tipo en conquistar cargos representativos, la famoso cargo de senador por la boca de Alfredo Palacios, y saca las elecciones de 1916, donde gana el radicalismo, el 8% de los votos a nivel nacional y el 41% de los votos en la ciudad de Buenos Aires. Es una fuerza política importante. El Partido Socialista vive la decisión en 1918 del su ala izquierda, que venía de formar la famosa Comisión de Propaganda Gremial, un sector de socialistas de izquierda descontentos con la dirección partidaria, que forman el pequeño pero dinámico Partido Socialista Internacional, afín a la Revolución Rusa y a los bolcheviques, posteriormente reorganizado como el Partido Comunista Argentino, pues uno de los más fuertes y clásicos partidos pues, comunistas del continente, por lo menos en esta época. Por su parte, las anarquistas, que en general son fuertes partidarias de la Revolución Rusa en el periodo, todas las grandes publicaciones la saludan, en general hay teorizaciones sobre el tema, se habla de la importancia de formar soviets o consejos de trabajadores pues en toda la geografía nacional. Luego también serán Argentina uno de los pioneros pues, de cierto alejamiento con la llegada de exiliados pues, ucranianos y rusos al país, pero en ese momento hay un gran apoyo a la revolución rusa pues, en las filas anarquistas. Vive el fortalecimiento del sector de la protesta, la protesta humana, el gran diario del anarquismo argentino, que en ese periodo pues, vuelve a editarse con mucha regularidad, y la nueva expansión de la Fora del Quinto Congreso, que edita Organización Obrera, ambas instituciones más o menos conectadas. El desarrollo de la corriente menos organicista de lo que será la Antorcha, con Rodolfo González Pacheco, un sector que en 1922 llama a formar la Conferencia Regional Anarquista, con que participan casi 80 agrupaciones de todo el país, para intentar formar una organización anarquista específica, diferente a la organización obrera anarquista que propone el forismo, pero que una organización que no tiene aparente continuidad. Y finalmente el desarrollo de la Alianza Libertaria Argentina, la ALA, una de las primeras organizaciones políticas anarquistas en el país, primero afín al anarcobolchevismo, digamos que plantea en una clave de lectura muy sindicalista revolucionaria pues la defensa de la revolución rusa, y luego a una propuesta anarcosindicalista, terminarán insertos en la Fora del Noveno y luego en la Unión Sindical Argentina, ocupando incluso la dirección de la USA. Eso es como el contexto pues, general que queríamos pues, presentar para introducir ya el tema central. Entonces, pues ahorita les voy a hablar de la Semana Trágica, que en resumen fue, digamos, una semana en la que se presentaron choques violentos entre policías y huelguistas de la huelga en los talleres metalúrgicos Pedro Bacena de inicios de 1919, y pues además de los choques violentos se siguió con masacres e incluso pogroms. Entonces, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que en 1918 se presentan diferentes agitaciones populares, algunas derivadas de la huelga marítima de octubre, y asimismo mítines y protestas, por un lado en apoyo a la Revolución Rusa, que como ya lo mencionó José, tiene una importancia, digamos, grandísima en el contexto nacional, y por otro lado mítines también por la liberación de Radowitzki, que es un anarquista que estuvo preso y luego se fugó y luego lo metieron preso, y que, digamos, fue muy importante para los anarquistas dentro de Buenos Aires y en el país en general. Incluso cabe resaltar que dentro de las peticiones, luego ya declarada la huelga general, de la que les voy a hablar más tarde, se encontraba la liberación de los presos políticos, entre ellas Radowitzki.
pero digamos que el conflicto más importante y el que desató los hechos violentos y todo lo que siguió de la Semana Trágica fue la huelga de los obreros de los talleres metalúrgicos Pedro Bacena, que con 2.500 empleados era una de las principales industrias argentinas y la empresa de metal más grande de Sudamérica, con sedes en Nueva Pompeya y San Cristóbal, y conexiones con el nuevo gobierno radical. Para, digamos, entender un poco la huelga, es importante saber de un par de huelgas de los años anteriores. En diciembre de 1917 se presentó un primer cese laboral con enfrentamientos entre huelguistas y carneros, organizada por la Federación de Obreros Metalúrgicos, FIOM, sindicalista y asociada a la fora del 9º Congreso. Entonces, en este surge uno de los primeros consejos de fábrica de la historia de Argentina. Luego, para mediados de 1918, hay una segunda huelga organizada por la Federación de Obreros Metalúrgicos, que es derrotada y que a consecuencia de eso surge un sector anarquista descontento y organiza la Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos, que es quien finalmente convoca la huelga de diciembre de 1918. Entonces, esta está afiliada a la fora del 5º Congreso y se lanza con un sector de los trabajadores una nueva convocatoria, que es la huelga del diciembre de 1918. Las peticiones específicas son reducción de la jornada laboral hasta 8 horas, seguridad industrial, fin del trabajo a destajo y un aumento salarial significativo, es hasta el 30% para los trabajadores que ganaban 5 pesos. Entonces, en este momento inicia un movimiento huelguístico que comprende una parte importante de los trabajadores, aunque inicialmente no logran paralizar la fábrica, a consecuencia de que a causa de que hay rompehuelgas y rompehuelgas armados que evitan, que en todo momento evitan que se pueda consolidar bien la huelga. Una característica de la huelga es que la empresa está ubicada, digamos, cerca a tanto la sede como administrativa de la empresa, por así decirlo, y al lugar de donde obtenían las materias primas. Entonces, lo que hacen los huelguistas, los trabajadores que están en huelga en este momento, es tratar de bloquear las vías para impedir el transporte de los rompehuelgas, que pues se dirigen a la fábrica a trabajar, para evitar bloquear el transporte de materias primas. Entonces, pues luego se escalan niveles de violencia entre huelguistas que rodean la fábrica, con apoyo vecinal y los esquiroles protegidos por la policía, los bomberos y grupos parapoliciales, de los que les voy a mencionar más tarde también. Entonces, en medio de la huelga hay distintas fechas como importantes. La primera es el 7 de enero del 19, en el que se produce un choque mortal entre trabajadores y policías a raíz del intento de los huelguistas por bloquear la entrada de un carro cargado con un grupo de rompehuelgas y con materia prima para los hornos. En el choque y posterior balacera policial se registra el asesinato de 5 personas, huelguistas, vecinos del barrio y un trabajador textil socialista de una empresa local que también estaba en huelga. Entonces, en ese momento la Sociedad Obrera Metalúrgica convoca una huelga general de trabajadores de metal desde el día 8 de enero del 8 de enero, y se producen asambleas sindicales y populares. 2 días después, el 9 de enero, la Fora del 5º Congreso llama a una huelga general revolucionaria e indefinida por la resolución del conflicto en los talleres metalúrgicos de Bacena,
la libertad de los presos, de los detenidos en el conflicto, la liberación de los presos políticos, como el preso anarquista que ya les mencioné, y la derogación de las leyes de expulsión de extranjeros perniciosos. Ese mismo día se programa una procesión y el entierro de las víctimas de los hechos de 2 días antes de los 5 asesinados que ya les mencioné. La procesión masiva de más de 10.000 personas se dirige hacia el sur fabril de la ciudad y atraviesa la calle Corrientes. En esa procesión participa una guardia roja compuesta de trabajadores pero armados. Y pues posteriormente se presentan disturbios, tiroteos y una represión por parte de la policía que interrumpe el sepelio y deja 12 muertos y centenares de heridos. Entonces, a partir del 10 de enero, las dos foras, la del 5º Congreso y la del 9º Congreso, declaran una huelga general y digamos, algo súper característico de la semana es que a este movimiento huelguístico se suman muchos sectores del trabajo. Se suman panaderos, trabajadores del mercado, conductores de coches, ferroviarios, tranviarios y trabajadores del puerto. Entonces, digamos, hay una gran solidaridad. Digamos, principalmente se elogia de la ciudad de Buenos Aires, pero también otras poblaciones como Mar del Plata, con un paro portuario y de servicios, y Mendoza, a las que luego se le suman Córdoba, Santa Fe, Salta y Santiago de Estero, con paros ferroviarios y del transporte marítimo. Y el 11 de enero se suma también apoyo de la Sociedad de Resistencia de Obreros en Construcciones Navales y otras organizaciones de los puertos. En el periodo se producen entre los 65 descensos reconocidos por la policía, 700 muertos, según el diario socialista La Protesta, y hasta las 1.365 muertes informadas por la embajada estadounidense, que hay, digamos, distintos datos de acuerdo a las fuentes. Principalmente entre trabajadores que defienden las barricadas que colocaban en los caminos, pues en distintas partes de la ciudad, y por ejemplo en los caminos entre las fábricas y los lugares donde obtenían la materia prima. Y se registran 4.000 heridos, 5.000 detenidos, en los que se incluye el secretario general de la Fora del 5º Congreso y la dirección del periódico La Protesta. Entonces, un evento que se da, digamos, como consecuencia y que a la par de los eventos es la fundación de la Liga Patriótica Argentina por parte de miembros del Ejército Argentino, Partido Conservador, miembros de los partidos conservadores y radical, burguesía argentina. La Liga Patriótica Argentina es una especie de, como la primera organización que se puede llamar paramilitar en Argentina. Y llega incluso a la organización incluso llega a ser parte Manuel Carles, que es una personalidad fascista, pues, de la época, y también forma parte de este grupo Manuel Domecq García. La Liga, también en conjunto con otra asociación, la Asociación de Trabajo, dirigida por Joaquín Anchorena, y promovida por los gremios patronales como la Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio, organizan un grupo de defensores del orden que los trabajadores, digamos, que conocen un poco la experiencia rusa, llaman Guardia Blanca. Y las acciones, los grupos están compuestos por jóvenes de la élite de la ciudad que reclutan su personal en comisarías de la policía, instituciones religiosas y clubes políticos conservadores y radicales. Entonces,
Básicamente lo que hace la Guardia es recorrer las zonas obreras de Barracas, La Boca y Nueva Pompeya, y entran choques armados con muchos de los huelguistas. Entonces, digamos, esto, la consecuencia de esto son choques violentos en los que también hay muertos, y asimismo una casa de catalanes y rusos de su parte, que es, digamos, de migrantes de España y de Rusia, que, como también usted ya lo había mencionado, pues por las olas de migración componen una parte importante de la población, y además que en los años anteriores habían también entrado en ciertas huelgas, en especial los trabajadores españoles. Entonces se desarrollan también pogroms en contra de la población judía de la ciudad de Buenos Aires, y se destruyen bibliotecas, imprentas y sedes activas de la comunidad judía en la ciudad. Al final, el comandante de la guarnición del Ejército de Olivos, de Lepiane, entra sin autorización presidencial a la capital y pone bajo control militar la ciudad, en una primera situación de doble poder gubernamental entre los actores conservadores que buscaban resolver el conflicto, digamos, mediante un golpe de Estado. Y pues el movimiento se cierra entonces con una parcial victoria, la huelga y el movimiento en general, con una parcial victoria frente al gobierno radical, que negocia con los patronos y el sector sindicalista de la fora del noveno Congreso, que es la que menos protagonismo tiene, el levantamiento de la huelga general, y más tarde pues se levanta la huelga en los talleres metalúrgicos de Bárcena. Entonces concluye así lo que se llama la Semana Trágica, por sus semejanzas que la opinión de la época traza con el levantamiento popular en Barcelona en 1909, o también se llama Semana de Enero. Sin embargo, digamos, en los años que le siguen, empieza una persecución contra la sociedad de resistencia, que lleva en medio del empeoramiento de la división sindical en la planta al estallido de una segunda y muy disminuida huelga en la segunda mitad de 1919, que pues finalmente es derrotada. Entonces, pues al respecto, el intelectual anarquista Abad de Santillán, el anarcosindicalista Abad de Santillán, pues dice años después, en un texto que publicó en 1933, lo siguiente, abro comillas: la revuelta popular duró varios días. Faltó entonces la capacidad para canalizar las energías del pueblo y ofrecerles un objetivo revolucionario inmediato. No había en el movimiento obrero hombres de prestigio suficiente para encauzar el espíritu combativo de las grandes masas. Tampoco organizaciones obreras que se encontraban en las condiciones para tal propósito. Por lo demás, el movimiento fue inesperado y sorprendió a todos, a los de arriba y a los de abajo. Fue una explosión instintiva de solidaridad.